con nosotros por regalarnos esa música tan preciosa, envolvente y transformadora de los mantras. Y ahora doy paso a la siguiente ponencia, que como ya me mencioné en la presentación, este encuentro está dedicado en homenaje a la vida y a la obra de una persona sabia, de un hombre bueno, Antonio Alonso Vital, que vivió hasta los 93 años recluido en un pueblo en Alájar. Y las personas que le conocieron, Emilia Gómez, que estuvo con él muchos años y fue su discípula, podemos decirlo, recibió su sabiduría, y María Isabel Cintas Guillén, que es la autora de la biografía de Antonio Alonso Vital, un libro fantástico. Aquí lo tengo, aunque la edición está terminada, y bueno, intentaremos que se vuelva a editar porque merece la pena leerlo. María Isabel Cintas Guillén es catedrática de literatura y doctora en filología hispánica. Ella también conoció al Antonio Alonso Vital. Nos contará cosas muy interesantes sobre su vida, pero antes de darle paso quería compartir una anécdota preciosa de la que supimos ayer en una reunión que tuvimos los miembros de nuestro grupo con una persona que se llama Miguel Moyá, que también conocía a Alonso Vital. Quería compartir esta anécdota tan bonita por muchas razones, también por nuestra conexión con el mundo de los animales. Miguel Moyá nos contó que al terminar la guerra civil, cuando la dictadura ya era inminente y tuvieron que huir casi todos los republicanos de España, la primera idea fue que él y su mujer Fanny era inglesa, se fueron a Gibraltar para coger un barco con rumbo a Latinoamérica. Esa era la idea. Pero mientras estaban en Gibraltar esperando a que llegase el barco, se encontraron un perrito. O más bien un perrito les encontró a ellos. Este animal les siguió insistentemente y le llegó al corazón tanto a Antonio Alonso como a su mujer Fanny. Decidieron quedárselo y, por supuesto, llevárselo a su viaje en el Nuevo Mundo. Pero en el barco que tenía destino a Sudamérica no admitían perritos. Esto fue lo que nos compartió ayer Miguel Moyá. Y tenían el billete comprado. Sin embargo, no podían llevarse al perrito que querían adoptar. Tomaron la decisión de cambiar de barco, de cambiar de rumbo, de destino, para seguir con ese perrito. Entonces decidieron irse a Marruecos, cogieron el primer barco a Marruecos. Ahora, lo increíble de esta historia preciosa es que poco tiempo después supieron que aquel barco que iban a coger, en primer lugar, se hundió. El perrito les salvó la vida, ese animal, ese ser se acercó a ellos y les salvó la vida y compartió con ellos el resto de su existencia. Bueno, sin más, os dejo con Maribel Cintas y les damos las gracias por estar aquí con nosotros. Este micrófono va a ser difícil, mejor sí. De pie, sí, para poder pasar. Déjame la mano con la necesito. ¿Está abierto, ¿no? Está abierto. Claro. ¿Está bien? Está abierto, ¿verdad? Sí, está abierto. De acuerdo. Es que se cae un poco. Oye, esto no se pone. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a Lola por sus cariñosas palabras. Muchas gracias al Grupo de Estudios Teosóficos por haberme invitado a participar en esta reunión y muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Antonio Alonso Vital nació en el seno de una familia media, acomodada. Su nombre completo fue Antonio Alonso Vital de Saint-Aubin y nació en Sevilla el 20 de diciembre del año 1891. Su madre era de origen francés, por lo que la escolarización
tuvo lugar en l'École Française de Sevilla, de donde pasó al Colegio de San Francisco de Paula. Habla Antonio. Porque yo, determinado día, me formulé una pregunta. ¿Para qué vivo? Necesitaba saberlo. No estaba dispuesto a seguir caminando por la vida diaria sin tener una respuesta. Incluso fijé un plazo para ella. Como contestando a mi pregunta, conocí al doctor Briuth, que comenzaba a leer publicaciones teosóficas y me proporcionó un folleto. Conferencias del doctor Pascal en la Universidad de Ginebra. Mis padres poseían una finca en las proximidades de Sevilla, Pino Montano, y todos los fines de semana se marchaban a ella. Allí me senté en el tronco de un árbol caído, con el citado folleto en las manos, y prometí no levantarme hasta comprender y asimilar lo escrito en él. Lo conseguí. Me di cuenta de que hay un más allá invisible, pero real, que existen leyes que rigen la naturaleza, y llegué a admitir que el mundo está gobernado desde lo invisible. La contestación me había llegado, y dentro del plazo fijado. Todo ello imprimió en mi ánimo un aire de seriedad, de solemnidad y, por qué no decirlo, de misterio. A partir de ese día comenzó para mí la búsqueda del camino que me condujera al conocimiento de la verdad subyacente a la creación en la vida. Habla la narradora. Interesado por la cultura y la comunicación, había hecho su entrada en la vida pública a los 15 años, publicando un artículo en la prensa y tomando parte como orador en un acto público. Con 20 años ingresó en la masonería en el año 1914 en la logia Joven Andalucía, con el nombre simbólico de Gambetta. Y solo 2 años después pidió la baja en la misma, más atraído por el ambiente más reflexivo e intimista de la teosofía, comienza a colaborar en la revista Zanoni, al tiempo que se inicia en los negocios al fallecer su padre. Sin abandonar la formación, realiza viajes a Ginebra, Francia, Bélgica y Alemania buscando aprender o perfeccionar las lenguas de estos países. Y allí donde va entabla contacto con teósofos. Alrededor de 1916, con 24 años, se vivía en Sevilla un ambiente de efervescencia. Ajena a la población, al ambiente bélico, Primera Guerra Mundial, que se vivía en Europa, parecía que en Sevilla el tiempo se hubiese detenido y, enredadas en los aconteceres diarios, sus gentes poseían licencia para demorarse en cuestiones internas y vivir con naturalidad al margen de los acontecimientos que sembraban Europa de confusión. En noviembre de este año, de 1916, se hallaban expuestos en el Salón Alto del Ayuntamiento hispalense los cuadros del El Decálogo, del eminente pintor sevillano José Villegas, director a la sazón del Museo del Prado. El acto, presidido por el alcalde, contó con la asistencia de todas las autoridades locales, académicas, políticas y militares. La sala se adornaba con guirnaldas de flores y plantas. Cito de la prensa: toda Sevilla, decía el alcalde señor Oyuela, ha desfilado por la exposición. Los sacerdotes viniendo a confirmar que el desnudo, cuando es artístico, no es pornográfico. Las señoras siguiendo el ejemplo del clero, los niños de las escuelas para aprender con más intensidad que en el catecismo lo que significa y representa el decálogo, las mujeres del pueblo para dar satisfacción a su espíritu libre por unos momentos de las infinitas preocupaciones que lo llenan, el obrero para hacer constar que en Sevilla no solo se habla y se piensa en los toros. Fin de la cita. Unos días después de esta presentación se celebró un acto de homenaje al pintor José Villegas, esta vez en los locales de la Sociedad Teosófica Sevillana, en la calle Sierpes. Entonces asistieron Hermenegildo y Jaime Casas, Joaquín Mateo, el doctor Briuth, Pedro Bustamante, Rafael Pavón, Diego Martínez Barrio, Manuel Olmedo,
Enrique García Cota, Manuel Alarcón, Guillermo Gómez Gil, Francisco Zuloaga, Manuel Mateo, José Meneses Rivero y otros muchos. Eran teósofos o simpatizantes de unas nuevas teorías que explicitaba así la sociedad teosófica. Cito: la primera y última palabra de la teosofía es fraternidad. Somos todos una sola vida, los pobres y los ricos, los fuertes y los débiles. Formamos todos una humanidad y la paz no puede existir mientras un solo hombre, mujer o niño viva en la ignorancia, en la miseria o proscrito. Era un mensaje nuevo. Los jóvenes lo acogieron con entusiasmo, pero la Iglesia acabó por no poder asimilar estas teorías y en el año 1928 declaró el teosofismo herético. Pero estos jóvenes, inquietos de finales de la segunda década del siglo XX, que ya habían templado sus armas políticas en el republicanismo, que buceaban en los principios del andalucismo y se impregnaban de ideales altruistas en las logias masónicas que proliferaban en territorio andaluz, acentuaron sus convicciones republicanas, laicas, progresistas y democráticas y apostaron por el progreso y el triunfo del libre pensamiento con lo mejor de sus años jóvenes, tras haber transitado por el campo de la utopía, que aportaban a esta sociedad sevillana las doctrinas de Mario Rosso de Luna, el mago de Logrosán, el contestado científico extremeño, amplio de intereses, excesivo en sus investigaciones, capaz de andar entre la ciencia y la magia, explorador de mundos ocultos, magnífico caldo de cultivo de los más generosos intereses contaminados de fantasía y a veces de quimera. Por eso fue fácil emprender el camino de la aventura. Y ahora es Antonio Alonso Vital, integrante de la Sociedad Teosófica, el que habla. Planeamos un viaje a Baskonia, pero la distancia nos convenció de que también la nuestra era buena tierra para buscar en ella el arca santa de la alianza, los jardines suspendidos de Babilonia, incluso las selvas del Indostán. También en esta tierra, en que la naturaleza es al mismo tiempo virgen y madre, existe un magnetismo especial. En el Café Nacional, entre Tetuán y Sierpes, lugar de reunión de los miembros de la Sociedad Teosófica Sevillana, se pergeñaban viajes fabulosos cuyo sostén principal era el afán de acumular testimonios de que nuestros devaneos de amantes de lo hiperfísico eran más consistentes que la propia realidad. Los halos de brillo de los personajes del Decálogo, la luz que sale de sus dedos, las ruedas, arcos, círculos y triángulos parecían arrastrar mi mente a espacios nuevos donde los propios títulos se convertían en proclamas que se incrustaban como a fuego en mi corazón. Estos son los títulos. La muerte no existe, todo se transforma. Las más lozanas flores crecen al lado de las tumbas. Cada cuerpo que se disgrega es una fuente de energía y de vida nueva. Y allí donde los ojos humanos ya nada ven, allí donde la ciencia impotente abre su signo de interrogación, allí donde la duda exclama «¿Quién sabe?», la fe contempla a la celeste mariposa del alma que inicia su vuelo inmortal. Continúa hablando Antonio. Cada vez más dominados y en cierto modo enloquecidos por estas ideas, alineadas con las lecturas de los trabajos ya editados de Mario Rosso de Luna, como eran Hacia la Gnosis o En el umbral del misterio, pergeñábamos proyectos que nos llevaran a paraísos confirmadores de evidencias fantásticas y plenas de realidad. Desde Sevilla decidimos ir a buscar la Atlántida. Era el día 1 del año 1917. Briúz se afanaba por las librerías de viejo buscando y hallando obras rarísimas de Arias Montano a la caza y captura de un suelo de prestigio en el que apoyarnos. Arias Montano se convirtió para nosotros en un referente del mayor interés. Se mezclaban en su persona la cultura y el saber del secretario de Felipe II,
del bibliotecario del Escorial y del hombre enciclopédico, amplio de conocimientos y sencillo de apetencias, que renunció a prebendas eclesiásticas y terrenales y quiso acabar sus días en un lugar alejado de los circuitos del poder, pero lugar mágico, lleno de referencias ocultistas y teosóficas. Él mismo encrucijada entre el raciocinio y la fascinación intelectual que era capaz de ejercer en sus discípulos, Cristóbal Plantino, Pedro de Valencia, Francisco de Aldana, Francisco Pacheco, Simón de Tobar. Oscilante, él, entre las acusaciones de judaísmo de que fue objeto y su marcado interés por la cábala y los temas ocultistas. Presente en las cortes de Amberes y de España y anhelante del retiro al monte de Alájar, que junto con el de Aracena completa con el de San Ginés, el santo Gina, la tríada insuperable capaz de arrastrarnos a elucubraciones juveniles bañadas de misterio. Sentía un hilo invisible que pasaba a través de los siglos y me unía a él, anclándome a la tierra que tanto amó, Alájar, monte de piedra, paraíso por descubrir. Un 22 de diciembre neblinoso se puso en marcha la maquinaria que había de regir mi destino. Iríamos a descubrir los rastros del perdido continente, origen y partida de todas las civilizaciones, la Atlántida. Haríamos el viaje Rosa de Luna, el doctor Briuz, el anticuario Fernández Pintado, Montalbán, Mario Cota, Hermenegildo Casas y yo. Todo esto se relata en un libro que se llama De Sevilla a Yucatán, de Mario Rosa de Luna. Habla la narradora. Estos jóvenes se hicieron adultos, acabaron sus estudios y se convirtieron en profesionales responsables, políticos ejemplares, sustanciales en la historia de España, representando el lado innovador, tolerante, solidario de nuestra historia. En 1923, Antonio contrae matrimonio en Gibraltar con Francisca Labrador, Fanny, y se interesa más por el mundo de los negocios. En 1931 compra la finca de Alájar, comenzando allí una vida de retiro, meditación, contacto con la naturaleza e intento de autoabastecimiento, colmenas, huerto, cabras. Pero en el año 35, casi al final de la Segunda República, Diego Martínez Barrio, a quien había conocido en su juventud en Sevilla, como hemos dicho, lo llama a Madrid. Se traslada allí y es nombrado consejero de la Compañía Telefónica. Pero tras la efervescencia de las innovaciones y proyectos de la Segunda República, llegó la decepción de la Guerra Civil y terminaron todos ellos en el destierro, la cárcel o la cuneta. Los acontecimientos políticos hacen salir a Antonio de España. Marsella, Tánger, Casablanca, y aquí en Casablanca se instala con Fanny y con Rosa, la fiel compañera, acompañante. Abre prósperos negocios y contacta con teósofos respetuosos con el Islam. Convive con exiliados y conoce a personalidades destacadas y en 1952 decide volver a España, animado por la promesa de Franco de acoger a quienes no tuvieron delitos de sangre. Es detenido y procesado. En 1953 en un impasse, regresa a la finca de Alájar. Según sus propias palabras, desarrolla en ella una actividad filosófica, metafísica y mística. Su objetivo es la búsqueda de la verdad y su camino, la reflexión en contacto con la naturaleza. Y allí, en Alájar, tiene el lugar idóneo, la naturaleza, en la finca Arias Montano, donde es detenido y sometido a un largo proceso de falsas acusaciones, careos y recursos judiciales. En Sevilla, en el Hotel Simón de la calle García de Vinuesa, es retenido durante largos meses. Y ahora vuelve a hablar Antonio. Noche del 31 de diciembre de 1953. Estoy muy solo, pero algún día la ley divina juzgará. Aguardo sin impaciencia ese momento.
Estoy en el patio del Hotel Simón, García de Vinuesa, 21, Sevilla. Ya en mi cuarto recibo el año revestido del color de la añoranza de los árboles de Alájar, cuando salgo en la mañana a la puerta y un resplandor de verdes me asalta y me inunda y me corta la voz y la respiración, esos verdes que son todos los colores. Dios no me dio el don de la pintura, pero en cambio puso en mis manos la paleta más llena que Rudolf Steiner pudiera imaginar, cuando buscaba la salud por la contemplación de la naturaleza, la sanación por el color, verdes curativos que ocupan mi cuerpo, los ojos, las manos, el estómago, la mente, finalmente el corazón. Solo quien lo ha experimentado sabe del poder calmante de los verdes, que van directamente al alma. Cuando me asomo tras la lluvia a la puerta que da al paraíso y huelo a hierbas mojadas y respiro casi con dolor un aire también verde que me inunda y me deja con un solo susurro de felicidad los ojos entornados, la luz por detrás de los ojos, el color en los oídos, incapaz de discernir si de existir algo más grande que esta belleza y más allá de ella sería posible curar las heridas con medicinas diferentes a las que la naturaleza tan generosa me da. En el hotel me asignan una habitación que da al patio central. Los sillones de mimbre se bañan de la lluvia tenue, dulce y persistente que cae sobre los grandes helechos, que moja la cara sonriente del niño de mármol en un pedestal, saludando con su actitud dulce y zalamera a todo el que entra, dejando a su izquierda las arcadas de la catedral. La lluvia continua y sorda es como un rezo, como el susurro de un rezo en la Medina. Me viene a la mente el olor de las especias y las velas de Tánger, aquí en Sevilla, donde febrero es traidor. ¿O es que yo traigo poca ropa? ¿O es ropa de verano? No contaba con esta larga parada, sin explicaciones, llena de sospechas, que me moja y me mata y me cala los huesos del alma, me lija las alistas del corazón y me mantiene suspendido de papeles oficiales que nunca presagian nada bueno y de las medias tintas de mis cartas a Fanny, sin poder decir lo que quiero, apenas frases protocolarias sin sentimientos. Todo va bien, mándame ropa de invierno, cuidaos. Cuando quieren venir de Marruecos para estar conmigo, ella y Rosa, y correr mi suerte, que es verdaderamente suerte en Alájar, donde enseguida las plantas agradecen a la lluvia su presencia, mostrándoles su color engrandecido, su flor apenas apuntando, temiendo caer por los golpes de la lluvia, aquella flor de jara pegada a la rama, donde hay también algún brote verde, deseosa de que el sol por fin las deje en libertad de madurar. Ha caído la luz de la tarde y el niño de mármol parece seguir empeñado en la sonrisa, cuando dejo de verlo a través del cristal y decido dirigirme a la mesa en que reposan los escasos libros que acompañan mi soledad en esta espera larga e incógnita, bordeada por las sombras de la incertidumbre. Febrero en Sevilla, con la luz que se oculta a las 7 de la tarde al repetir el sonido de la catedral, las 7 campanadas que golpean mi frente, que se ha quedado fría contra el cristal de la añoranza y la soledad. Vuelve la narradora. La finca de Arias Montano le fue incautada en 1940, apenas acabada la guerra civil, sin que él tuviera conocimiento de este hecho. Su expediente masónico se había iniciado en abril de 1941. Es sometido a un larguísimo proceso sobre el que pesa la acusación de pertenencia a la masonería, su conocimiento y amistad con republicanos como Diego Martínez Barrio o Don del Buen y otros conocidos marxistas, su filiación comunista, su haber actuado de enlace con los rojos durante la guerra, su extraña vida retirada en Alájar. Confirmaba también el informe que
Cito textualmente: dicho individuo se había reunido con el doctor don Manuel Briuz y otros que se desconocen en el establecimiento de mercerías orientales que este judío poseía en la calle Queipo de Llano de esta capital, siendo todos masones, celebrando sus reuniones en la calle Hernando Colón, en una casa detrás del local de los Amigos de Rusia, con anterioridad al gran movimiento nacional. El castigo es el retiro. No poder salir de la finca y permanecer en ella en forzado aislamiento. Y habla Antonio: acepto el retiro. Me siento afortunado de tener a mis 78 años la posibilidad de vivir la vida que soñé a los 30. La rueda del destino me deposita a los pies de esta mágica montaña tras arrastrarme la batahola de la guerra civil y sus consecuencias. Se cumple mi deseo de vivir en armonía con la naturaleza, lejos de los trabajos de corte, del ruido mundanal. Luis de León y Arias Montano vuelven a estar en mi deseo de ser simple, de vivir en armonía con la vida que fluye naturalmente, como el agua que sin descanso baja de la peña. Se ha repetido la historia, la familia Caritatis y la masonería. Sus principios se entrecruzan. La búsqueda de austeridad religiosa, el sentimiento de la fe como algo íntimo y personal. La familia Caritatis y la teosofía, identificación personal con el ser divino. Y enfrente, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que no admite a quien la pone en solfa, a quien la pone en tela de juicio, a quien osa aventurar una opinión discrepante y crea, para evitarlo, eludirlo y anularlo, un tribunal de la Santa Inquisición o un tribunal para la represión de la masonería y el comunismo, incapaz de recurrir a la comprensión y al diálogo. Imposible el entendimiento. En perspectiva, a todo aquel que se sale del camino marcado y busca la armonía aquí en la tierra y se aleja de las bridas del catolicismo, se le llama humanista, como Arias Montano, o ilustrado, o masón, o republicano. Hay que repudiarlo, arrasarlo. Pero la historia, como la naturaleza, ofrece siempre nuevas primaveras. Por ello, este retiro es para mí, antes que un castigo, un regalo de la vida. Solo puedo responder con el contento. Un pequeño inciso. En 1977 dice haber culminado la labor y el logro de su verdad, de la felicidad en forma de paz y amor. Por fin, en el año 78, tras un larguísimo proceso, le vuelvo a dar la palabra a Antonio, la burocracia que puso en marcha Felipe II, quién sabe si Arias Montano aportó alguna idea, cuando los covachuelistas del rey llenaban de papeles los despachos que les habían sido asignados en los áticos éticos del Palacio del Escorial, continúa su camino. Una lenta España que marcha a golpe de decreto y que confía hasta hoy en el paso cansino y pesado de la réplica y la contrarréplica, el acato y el desacato, el acto delictivo que rueda inexorable por el cauce de los años hasta que el legislador, armado de la suprema razón que le da la ley, sanciona el castigo o el premio. Así mi causa, mi pertenencia por breve tiempo a la masonería, donde encontré razones para vivir y para confiar en el ser humano. Causa considerada nefanda por la autoridad, que volvía a ser moneda con la que pagar el castigo impuesto por el disfrute de aquel sueño juvenil que marcó mi alma y me hizo hermano de muchos hombres, de todos los hombres de la tierra, y no solo, para mi mal, de los de buena voluntad. Por fin, tras 9 años de peticiones de cumplimiento de la legalidad desde la amnistía de 1969, 2 años y medio después de la muerte de Franco, las leyes democráticas permitieron mi liberación del San Benito que llevaba prendido en el corazón y en la espalda y que me había acompañado desde la subversión del orden republicano por el general y los suyos. Este es el texto, una parte del texto de la amnistía, ¿no? Considerando que procede la amnistía porque en el artículo de la ley de 1 de marzo de 1940
Se definen y sancionan como delitos pertenecer a la masonería, comunismo y demás sociedades secretas y clandestinas, por expresar su preámbulo que tales sociedades secretas y fuerzas internacionales clandestinas han inferido graves daños a la grandeza y bienestar de la patria, proponiéndose hacerla satélite y esclava de la tiranía soviética. Tratándose de sociedades secretas y organizadores contrarios al orden social, por lo que se inicia la condenación social de las organizaciones más perniciosas para la unidad, grandeza y libertad de España. Procede la concesión de la amnistía, pero es amnistía en cuanto al delito, pero no respecto a la finca. La narradora vuelve a tomar la palabra, un breve inciso. Murió Antonio Alonso Vital en Alájar el 15 de junio de 1984 sin haber recuperado la propiedad de la finca. Contra viento y marea, Antonio Alonso Vital quiso ser dueño de su vida y buscó el retiro en la tierra de Alájar, donde antes había estado Arias Montano, pero cuando lo logró, muchos años después, hubo de pagar un alto precio por ello. Su mensaje, el de Antonio, fue de amor a la naturaleza, vida libre y sana en su contacto, lejos de la ambición, en el silencio, comunicado con su interior, haciendo escuela con la vida retirada de Luis León, feliz como Montano, pleno de paisajes abiertos como los eremitas que le precedieron en el paisaje sin sombras de Alájar. Y este es el legado de Antonio. 1983, ligeramente atrás. Por ley natural, veo cercano el momento de entrar en la luz. Al final de mi tiempo, reflexiono sobre hechos de mi vida y veo en perspectiva cómo la historia no hace más que volver como el reflujo de una marea. ¿O acaso mi vida no ha sido una vuelta en eterno vaivén de búsqueda, insertado en un grupo humano en el que buscamos la fuerza que necesitamos para seguir, el apoyo de otros que piensan y son como tú, que lleven en su corazón las mismas ideas, o al menos ideas que llevan la misma trayectoria, y sobre ellos la presencia constante de un ojo avizor que considera que ese grupo puede llegar a ser poderoso y teme ese ojo por su propia seguridad y vive como amenaza lo que ese grupo vive como brote de ilusión y sueño. Así la masonería, así la familia del amor, familia Caritatis de mi maestro Arias Montano, que a él le pesó siempre como un insulto y una acusación de contubernio y prebenda, y a mí como halo maléfico que el que manda teme. Familia para él, para Montano, de buscadores de la verdad, convivencia en libertad de católicos, protestantes y judíos, hermandad para mí sin ataduras ni velos, cadena de oro del pensamiento más fraternal y solidario. ¿Qué me gustaría decir a los que vienen detrás? No tendría yo la pretensión de poseer la fórmula mágica para transformar la sociedad humana llevándola a la perfección, pero sí la oportunidad de recordar que existe una ley de justicia inmanente a la que conocemos como ley de causa-efecto y los orientales la aceptan y practican como ley de karma. Solo pretendo recordar la certidumbre de que se cosecha lo que se siembra. De ahí la necesidad de ser conscientes de la responsabilidad de nuestros actos públicos y privados. En este trabajo, en el de la búsqueda de la verdad, he logrado hallar la verdad, mi verdad. No pretendo que sea la de todos, pero a mí me ha traído liberación, paz, amor. Alcanzada la meta para esta mi presente vida y con mis 92 años, me encuentro casi con el pie en el estribo del tren que habrá de llevarme al más allá. ¿Cuál es mi sueño de futuro para esta tierra mágica y poderosa donde se resume mi vida y mi pensar y también mi felicidad y mi vuelo? Sueño que vienen hasta aquí jóvenes, centro espiritual, lugar de encuentro de los que buscan en su interior, ágora para cambiar impresiones, diálogo sin forzar ni imponer doctrinas, grey sin maestro, porque todos aprendemos y enseñamos en una vuelta sin horizontes ni límites. Y tras subir la cuesta y respirar el aire dulce de la mañana, esos siempre jóvenes se aplican enseguida al estudio de las ciencias, de la filosofía, de la botánica, del arte, de las religiones. Se aplican a la búsqueda de la verdad.
Pero qué duro resulta soñar en España, qué caro cuesta echar al aire los sueños de la solidaridad y el libre pensamiento. Qué caro se paga pensar y decir que se podría confiar en el ser humano, que todavía debería ser posible la esperanza en que creciera el amor e inundara la tierra. Ojalá de mí se pueda decir una sola cosa: cumplió con su deber, sembrar. Y ojalá algún día el pensamiento libre español pueda echar raíces en su tierra. Acá.